Hoy agradecemos a Dios por esta nueva oportunidad que nos da de vivir, de poder abrir nuestros ojos, de poder ver la luz del día, de haber realizado actividades y sentir que Dios nos ayudó, nos protegió. Entonces, pues demos gracias a Dios por ello. Te invito a que este momento lo disfrutemos también estudiando la palabra de Dios que transforma nuestras vidas y nos ayuda a seguir creciendo delante de él. Hoy quiero recordar contigo el pasaje de Éxodo 14, del verso 13 al verso 14. Es cuando ya Israel salió de Egipto y están ahí frente al Mar Rojo y viene el ejército de los egipcios tras de ellos. Mira lo que dice el verso 13 y 14. No tengan miedo, le respondió Moisés, mantengan sus posiciones, que hoy mismo serán testigos de la salvación que el Señor realizará en favor de ustedes. A esos egipcios que hoy ven, jamás volverán a verlos. Ustedes quédense quietos, que el Señor presentará batalla por ustedes. Amén. Entonces ahí está el pueblo que ya había visto el poder de Dios manifestado cuando estaban en Egipto por medio de las plagas que derramó sobre ese territorio. Habían visto el poder de Dios cuando estando en Pesaj, en Pascua, vino el ángel de la muerte y los libró a ellos de morir. Fueron librados, ¿sí? Y están en esta situación donde ya van caminando rumbo a la tierra prometida. Llegan a un obstáculo y tienen miedo. Moisés les dice, no tengan miedo, frente al mar y atrás el ejército de los egipcios que quiere matarlos. De parte de Dios, dice Moisés, no tengan miedo, quédense quietos, confíen que Dios nos va a salvar. Pero va una pregunta, porque a veces así usamos este texto. ¿Dejamos que Dios haga todo? ¿Salvación sin hacer nada? ¿Seguros que salvación sin hacer nada? Sí, la mayor parte del trabajo lo hace el Señor, pero sin hacer nada, ¿seguros? Bueno, ¿sabes qué tenían que hacer? Sí había algo que hacer. Creerle a Dios y caminar. Aún a pesar de la dificultad que está frente y atrás de ellos. Hay que seguir creyendo y hay que caminar. Ese es nuestro trabajo. Seguir creyendo y caminar, aún a pesar de lo que puede estar delante o atrás de nosotros. Otro pasaje que quiero que leamos y estudiamos, te invito a hacerlo, libro de Gálatas, capítulo 5, del verso 1 al 7. Dice Pablo, ahora somos libres porque Cristo nos libertó. Claro, nos queda eso, ¿verdad? Somos libres porque Cristo nos libertó. Dice, manténganse firmes en la libertad. Muy parecido a lo que le dijo Dios a Israel a través de Moisés. Estén confiados de que ya los saqué de Egipto, manténganse firmes en la libertad, sigan creyendo. Pero aquí está el detalle, y no vuelvan a la esclavitud de la ley. Verso 2, yo mismo Pablo les pido que escuchen lo que les digo. Si se someten a la ley de la circuncisión, entonces Cristo no podrá ayudarlos. Una vez más, les recuerdo a todos los que se circuncidan, están obligados a cumplir todo lo que dice la ley. Si ustedes quieren estar bien con Dios por la ley, entonces se habrán apartado de Cristo, se habrán alejado del generoso amor de Dios. Les digo esto porque nuestra esperanza para estar bien con Dios viene por la fe. Mientras esperamos, el Espíritu nos mantiene viva esta esperanza. En Cristo no importa si uno tiene la circuncisión o no, lo que importa con Cristo es la fe que trabaja por medio del amor. Ustedes corrían muy bien. ¿Quién los convenció de no seguir corriendo por el camino
verdadero. Muy bien. Estamos aquí en el problema que veíamos hace una semana. Están siendo gentiles, llamados gentiles, que no eran parte del pueblo de Dios, a ser parte del pueblo de Dios. Pero muchos judíos estaban tratando de convencerlos, así, sí aceptarlos. Le batallaron para aceptar a las personas en el pueblo de Dios. Y les dicen, pero si quieres ser parte del pueblo, tienes que hacer esto. Y les dice Pablo, otra vez, si ya estás libre, ¿para qué te vas a someter a eso? Bueno, pero ¿libre de qué? Otra versión dice, sujetos al yugo de la esclavitud. Esta versión que leíamos decía, no se esclavicen de nuevo a la ley. ¿Pero a cuál ley? ¿A la ley de Dios o a la ley de los hombres? El judaísmo, ¿qué dice que tienes que hacer para ser parte del pueblo de Dios? Yo no sé si lo has visto. Alguna vez mi familia y yo lo vivimos. Fíjate, lo que pretende el judaísmo que hagamos para ser parte del pueblo de Dios. Tienes que estar guiado e instruido por un rabino un año. O sea, un año vas a recibir instrucciones cómo creer por un rabino. Ser parte de una comunidad. Luego después de ese año, vas a presentarte en un tribunal rabínico donde van a estar 3, te van a evaluar tu conocimiento, van a evaluar, fíjate, si la ley de Dios, qué tanto sabes de la ley de Dios, pero qué tanto sabes también de la tradición rabínica, las maneras. Creo que en el judaísmo se dice de ver la halajá, o sea, nosotros te vamos a decir cómo vas a creer. Y solamente será en el judaísmo, o también habrá algunas organizaciones religiosas que te dicen, te dan un manual y te dicen, en esto tienes que creer. Si te sales de esto, no puedes ser parte de esta organización religiosa. ¿De qué nos está diciendo Pablo? Si ya creíste en Jesús, ¿qué tengo que hacer? Bueno, vamos a ver qué más dice el judaísmo. Tienes que hacer una inmersión en una mikvé, o sea, un acto de purificación, como un bautismo, más o menos. ¿Qué más tienes que hacer? Circuncidarte. Y si ya estás circuncidado, bueno, ¿sabes qué? El judaísmo, la tradición rabínica, no va a estar contento con que digas, no, pues ya estoy circuncidado. ¿Sabes qué va a hacer? Bueno, te va a hacer una herida chiquita para que salga sangre y ahora sí, la tradición rabínica te dice, ahora sí fue a mi manera. Entonces, si cumplimos con todos estos requisitos, entonces ahora ya puede ser parte. El libro de Filipenses, capítulo 3, del verso 1 al 9, fíjense lo que dice mismo Pablo, cuídense de los perros, ¿sí? Cuídense de los perros mutiladores. No era que estuviera mal la circuncisión, más bien cuídense de que esas tradiciones rabínicas te dicen, si no es así, no es válido. Y la manera en la que hacían la circuncisión, pues era muy, ¿qué palabra podría usar? Muy drástica, muy fea, ¿sí? Por eso dice mutiladores. Dice Pablo, se los voy a repetir una y otra vez. O sea, Pablo no va a estar tranquilo cuando ve que las cosas se están haciendo de una manera equivocada. Bueno, pero ¿qué dice la Biblia? ¿Qué tenemos que hacer nosotros para ser parte del pueblo de Dios? Y mira lo que dice el libro de Juan, ¿sí? Palabras del mismo Jesús, de Yeshua. Juan capítulo 8
Y vamos a ver el verso 30 y 31. Mira lo que dice. Mientras aún hablaba, muchos creyeron en él. Dice el 31. Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él. ¿Quién había creído? Muchos judíos. Y a veces pensamos, no, los judíos no creyeron en Jesús, los judíos no creen en Jesús. Bueno, desde aquel entonces había muchos judíos que creyeron en la palabra de nuestro Señor. Y les dijo, si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos. ¿Sí? ¿Qué está diciendo? Si Jesús le dijo a los judíos que habían creído en él, si ustedes obedecen mis enseñanzas, serán verdaderamente mis discípulos. Y el 32 dice, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. ¿Qué es lo que nos hace libres? ¿Qué es lo que nos hace libres a ti y a mí? Creer en lo que Jesús habló. El libro de los Hebreos dice, Jesús hablando muchas veces y de muchas maneras. En otro tiempo habló por los profetas, hoy habla por medio de su Hijo, nuestro Señor Yeshua, de Jesús, de Jesucristo. ¿Y cuál es el mensaje? El mismo de los profetas, ya lo habíamos visto. ¿Quieres ser libre? Cree en ese mensaje. ¿Sí? El libro de los Hechos, capítulo 15, creo que más adelante vamos a indagar un poquito más en este capítulo, pero solamente quiero leerte el verso 10. Dice Pablo ahí en una discusión que tenía con unos apóstoles y con unos líderes religiosos. Dice, así pues, ¿por qué desafían a Dios imponiendo sobre estos creyentes una carga que ni nosotros ni nuestros antepasados hemos podido soportar? ¿De qué es lo que hay que tener cuidado? Cuidado de aquel que te está enseñando mal y que está desviando la palabra de Jesús en sus cabezas. ¿Con qué propósitos? Pues hay un montón de propósitos mezquinos, ¿sí? Falsos, que tienen otra intención menos que conozcas la verdad. Queremos insistir en que conozcas la verdad, que mires lo que la palabra de Dios dice. Lo único que necesito para ser parte del pueblo de Dios es creerle a Jesús, confiar en sus palabras, dice aquí, tener fe. Y ya veíamos hace algún tiempo qué es tener fe. Fe es ser fiel a la verdad que hemos escuchado de parte de Dios y de su Hijo. Así que, ¿qué escuchamos tú y yo? ¿Instrucciones de hombres o instrucciones de Dios? Y cuando hablamos de instrucciones, quiero recordarte que mucha gente esta palabra de instrucción la ha traducido como que es una ley. Pero realmente es una instrucción que Dios te da a ti y a mí para dar en el blanco, para cumplir los propósitos de Dios en nuestras vidas. La cosa que aquí quiero que reflexionemos. Si Dios quiere que cumplamos sus propósitos y nos dio su palabra, sus mandamientos, y eso nos está entrenando para dar al blanco. ¿Cómo entreno yo? ¿Cómo entreno yo? ¿Qué entrenador estás usando para ser parte del pueblo de Dios y para entrar en el reino eternal? ¿A un entrenador que te dice mentiras o a un entrenador que te dice la verdad? Recuerda que Jesús también dijo, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. ¿Quién va a entrar en el reino? Los que obedecen sus palabras. Dice que aquel día le va a decir la gente, pues en tu nombre hicimos esto, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos tantos milagros. Y le va a decir Jesús, ¿y? Pero son unos obradores de maldad. Y ya veíamos que es un obrador de maldad, aquel que niega los mandamientos de Dios. ¿Sí? Que tiene que ver con una palabra que es anomía, de esos que andan
sin ley. Entonces, ¿a quién le creo? ¿Qué estoy usando para entrenar mi vida y dar en el blanco? Porque tenemos que entrenarnos para dar en el blanco. Pablo, en Gálatas capítulo 5, el verso 7 dice, ¿corrían muy bien? ¿Se estaban corriendo bien? ¿Quién los convenció de no seguir corriendo por el camino verdadero? Vivamos en libertad. No dejemos el camino verdadero. Libro de Isaías, capítulo 35, verso 8, dice que va a ser un camino, Dios, que va a ser llamado camino de santidad. Dice, ninguna persona mala, ninguna persona inmunda va a pasar por ese camino. Y dice ahí el verso 8, y cuando encuentres este camino, por más tonto que seas, no te apartarás de él. O sea, dejémonos convencer por Dios, que ese es el mejor camino para que tú y yo entremos. Dejemos que Dios nos hable y que digamos, pues si esto es lo que dice Dios, yo lo voy a obedecer. No tratemos de adecuar la Biblia a mis conveniencias, a mis creencias. Muchas veces cuando Dios nos muestra su verdad y quiere hacernos libres, ¿sabe qué tuvimos que hacer? Quitar el chip de nuestra cabeza, eso que ya teníamos muy aprendido y que creía que era la verdad, quitarlo. Déjate convencer por Dios, dejémonos convencer por Dios. Por último, quisiera leer este texto, 1 de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 13. Mismo Pablo. Además, siempre damos gracias a Dios, porque al llevarles el mensaje, ustedes lo aceptaron como si lo recibieran de parte de Dios y no de un ser humano. Y es verdad, ese mensaje es de Dios y hace que los que confían en Él cambien su manera de vivir. Dejemos que Dios con su palabra cambie nuestra manera de vivir, nuestra manera de pensar, nuestra manera de sentir. Seamos a la manera de Dios, de ese que te ama a ti y me ama a mí. Que el eterno Dios los bendiga. Shalom.